que me amas. Sofía, ¿puedes ir por mi bolsa y a lavarte los dientes? ¿Estás tonta o qué te pasa? ¿Cómo se te ocurre decir esas cosas enfrente de una niña? Ya, perdón. No me di cuenta que estaba ella, pero te lo juro que estoy desesperada. Ayúdame. Mira, Simona, de verdad me encantaría ayudarte, pero no estoy haciendo caridad y tengo mucha prisa, así que otro día. A ver, Mariana, que no se te olvide que yo también te ayudé una vez. Cuando Eduardo ha estado obsesionado con mi hermana. Así que me debes una. Está bien, está bien. ¿Qué necesitas? Rápido. Necesito hacerle creer a alguien que estoy embarazada para que se case conmigo. ¿Tan urgida estás? Está bien, está bien. Bueno, a ver, mira, lo que tienes que hacer es... Vas a un hospital y te haces la tonta, la ñoña que no entiendes nada y preguntas que cómo funciona esto de las pruebas. Y entonces te van a enseñar una prueba positiva y una negativa. Pues entonces haces lo que sea necesario para robarte la positiva y ya está. Bueno, pero ¿cómo me la voy a robar? ¿Qué parte de haces lo que sea necesario para robártela no entendiste? Bueno, y cuando los meses pasen, ¿qué hago? Ay, cariño, pues no sé. Consigues a alguien que te haga un hijo de verdad o te robas uno de la calle, no sé. Ya, bye. ¿Vas a ir a la boda de Cristóbal? Sí, mira, me encantaría platicar contigo, pero ya te dije que no tengo tiempo. Bye. Adiós. Raquel, estás hermosa. Nadie en el mundo creería que eres mi tía. Efectivamente, nadie lo creería. Por eso he tenido que poner tiempo y dinero para convertirte en un verdadero Altamira. No puedes negar que soy un buen alumno. Todo el mundo piensa que soy el hijo perdido de Valentina. Tus invitadas me han felicitado muy emocionadas. Pero todo se puede ir al diablo si no me dices la verdad ahora mismo. ¿Y de qué se trata todo ese asunto del secuestro de Sofía? Eso es una larga historia, Raquel. Pero te lo juro que yo no soy un secuestrador. En todo caso es a Eduardo a quien debes convencer, no a mí. ¿Yo? Yo necesito otra cosa de ti. Ya me puedo imaginar de qué se trata, hermosa. Quiero que hables con Richie. Y que apures mi reunión con Iván Montenegro. Si no, me va a quitar todo el dinero a tu papito, Adriano. ¿Qué estás diciendo? Solo cumple con lo que te pedí. Te veo al rato. Buenas noches, senador. Qué bueno que vino. Ay, los no. No puedes andar escapándote de esa manera, Huguito. ¿No te das cuenta que las calles en esta ciudad son muy peligrosas para un niño de tu edad? Estoy aburrido de que todos en esta casa me mientan y no me digan dónde está Blanca. Blanca está en un crucero, te lo he dicho hasta el cansancio. No, todos me mienten, siempre lo hacen. Oye, Hugo, ¿por qué dices eso? Porque yo sé que a Blanca le pasó algo feo y nadie me lo quiere decir. Él dijo que ella había desaparecido. Bueno, desaparecida en un crucero. Que no, yo sé que a ella le pasó algo muy grave y Simona sabe algo y no me lo quiere decir. ¿Es verdad eso, Simona? ¿Le pasó algo a Blanca y no nos has dicho nada? Claro que no. Yo no sé nada de eso. Y si he estado rara es por eso que ya sabes. Pero pues no creo que quieras que lo platiquemos aquí enfrente de Huguito. ¿O sí? Hola. Su invitación, por favor. Ay, creo que se nos olvidaron. Entonces no la puedo dejar pasar. Señorita, somos de la familia. Hey, carnal. Échame esta, gracias. Ramón, ya no tomes así. Mejor deberíamos irnos. No, ¿cómo crees? Nada de eso. Catalina me pidió que me quedara aquí y aquí voy a estar. Jorge ni siquiera ha venido. Y él fue el que me invitó. La gente nos mira muy feo, vámonos. ¿Qué? Que no te importa ni lo que piensan los demás. Buenas noches. Creo que esta es nuestra mesa. Vamos a saludar a los novios, mi amor. Ven. Hola, Catalina.
Hola, Mariana. Te ves divina. Gracias, tú también. ¿Verdad, Cristóbal? Sí. Bueno, felicidades a los dos. Bye. Ok. Mi búsqueda. No puede ser. Hay millones de Leticia Rodríguez. A ver. Esta. ¿Y tu papá sabes bailar? Uf, tu papá baila súper bien. Cuando éramos más jóvenes salíamos todas las noches a bailar. La gente nos abría pista, ¿te acuerdas? Enséñanos. ¿Anda así? Esa es la primera vez que te vas a sonreír en toda la noche. Y sonreiría mucho más si te viera bailando conmigo, ¿verdad? Que sea una canción. Y no de las lentas, ¿eh? Oye, Sofía está preocupada por ti. Es bueno que de repente la hagas sonreír. Digo, yo entiendo que estás sufriendo por Victoria y que la amas y todo, pero... Mariana, tú no sabes lo que es el amor. ¿Qué te pasa? Por supuesto que sé lo que es el amor. Yo fui la que te enseñó a amar. No se te olvida. Y la que me enseñó a desilusionarme tampoco lo olvido. A ver, Eduardo. Entiende, yo no te quiero separar ni de Victoria ni de nuestra hija. Lo único que quiero es que convivamos como gente civilizada y que nuestra hija sonría como lo está haciendo ahora. ¿Puedes intentar disimular? ¿Quieres que disimulemos? Entonces lo vamos a hacer las dos. Espera, Cristóbal, ¿qué vas a hacer? Ya, cálmate. ¿Por qué no te largas de una buena vez y dejas de hacer el ridículo? ¿Eh? ¡Ustedes dos, lárguense! Catalina quiere que me quede, ¿sí? Y eso es lo que voy a hacer. Mira, fotógrafo de quinta, si quieres buscar una millonaria, esta no es la fiesta. ¡Lárgate! ¡Ay, Ramón! ¡Ramón! ¡Ay, Ramón! ¡Este imbécil fue el que empezó! ¿Qué pasa, idiota? ¿Eh? Yo seré un muerto de hambre, pero por lo menos no le soy desleal a mi familia. ¡De aquí! ¡Salte! No, por favor, ya déjenlo en paz. Tú empezaste esta pelea, Cristóbal. ¿Y ahora lo vas a defender? ¿Eh? ¿Lo vas a defender? ¡Cálmate ya! Está bien, Catalina, ya. Discúlpame. Ya, vámonos. Vámonos. ¡Lárgate, imbécil! ¡Ey! ¡Lárgate! Ya vete, por favor. Ramón, ¿qué fue lo que pasó? Está muy borracho, Eduardo, eso es todo. No, eso no es todo. Golpeó a tu hermano porque todos en esta fiesta son unos farsantes. Bueno, ya no sigas con eso, Ramón. Todos muy bien vestidos, muy sonrientes, tomando licor muy caro y escuchando música. Pero, siempre hay un pero, Eduardo. Tu hermano no ama a Catalina. No la ama. Ramón, creo que se te pasaron las copas, tranquilo. Mira, tú quizás no puedes verlo. O no lo quieres hacer como Catalina. Pero... Karina, les voy a pedir un taxi. Sí, por favor, y gracias, Eduardo. De verdad, discúlpanos, ¿eh? No se preocupen, los acompaño. Una cosa es que hayamos inventado que tú eres mi sobrino. Y otra muy diferente es que traigas a toda esa gentuza. ¡Qué vergüenza! Yo no los traje, Raquel. Incluso le dije a mi prima que no viniera. ¿Viste lo que pasó? Gracias a esa pelea, la gente tiene tema para todo el año. Qué bonito showcito armaron, ¿eh? Raquel está indignada. Y hablando de otra cosa, necesito información sobre Iván Montenegro. ¿Qué? ¿Quién? No te hagas la tonta, tu examante, el jefe de Richie.
Raquel lo quiere conocer y el tipo se está haciendo el rogar. Han sido los días más largos y difíciles de mi vida. Pero voy a seguir junto a ti, esperando que despiertes. Voy a luchar por Sofía, por nosotros, para que los tres seamos una familia cuando tú regreses a mi lado. Te amo con toda el alma. ¿Qué piensas? Nada, que tengo que irme. Mi hija tendría que estar durmiendo, así que si no te la llevas tú, me la llevo yo. Ay, Eduardo, está empezando la fiesta. Ve, va a ser lo del ramo. Bueno, después de lo del ramo se van. Quería ser madre, ¿no? Aprende. Vas. Fue él quien me provocó, un borracho miserable que quería arruinar nuestra boda. Fuiste tú, Cristóbal. Tú lo provocaste. A ver, tú empezaste. ¿Para qué lo invitas? No, Cristóbal, tú empezaste todo esto. Cuando dejaste de amarme, pusiste tus ojos en esa Mariana. Buenas noches, bienvenidos. Buenas. Socorro, Leticia. Se los dije que no tenían nada que ir a hacer esa fiesta. Sí, tía, lo sé. Y esa gente nos miraba feo. Ni siquiera en la iglesia disimularon. Pero ¿cómo van a disimular si ellos se sienten los dueños del mundo? Yo nada más fui porque Catalina me lo pidió. Sí, pero debimos salirnos cuando yo te lo pedí. ¿Por qué diablos fueron a la fiesta? Si les dejé bien clarito que no quería verlos ahí. No, lo que pasa es que... Es que nada. Escúchenme bien. Ustedes son una bola de ignorantes, vulgares y sin modales. Rafa. ¿Rafa qué? Se los voy a decir por última vez. Manténganse lejos de mi nueva vida. ¿Estamos? ¡Rafael! Amor, anoche fue la boda de mi hermano Cristóbal. Me di cuenta que no todo el mundo tiene la suerte de amarse como nosotros dos. Yo sé que vas a despertar. Sé que vas a volver a estar a mi lado. Y sé que la vida nos va a dar una segunda oportunidad de cuando eso ocurra. Bueno. Cuando eso ocurra, quiero que seas mi esposa. De mentiras se llenó mi mundo, de apariencias y de falsedad.